que dominemos la tabla periódica, si bien no nos la vamos a aprender de memoria, pero debemos al menos conocerla y saber trabajar con ella. ¿Me confirman si tenemos pantalla? Sí, doctor. Sí, profe. Muy excelente. Entonces podemos dar inicio, ¿verdad?, a este tema correspondiente a segunda semana, módulo 2. Muy bien. Si hay alguien que recién se haya conectado, de igual manera, por favor, me comentan para registrarlo aquí en la lista. Vamos a ver este tema en dos, digamos, lo voy a dividir en dos partes generales. La primera, donde vamos a hacer el repaso de las teorías atomistas y estructura de la materia. Y repito, ya todo esto lo han visto ustedes, sin embargo, vamos a hacer un repaso aclaratorio. Vamos a tener ejercicios prácticamente de principio a fin, así que tengan, por favor, papel y lápiz a la mano. Muy bien. Los que tengan calculadora a la mano, bien, sino la del teléfono, para realizar algunos cálculos matemáticos de suma y multiplicación y división que vamos a realizar a lo largo de este tema, como siempre, haciéndolo lo más interactivo posible y que ustedes se lleven total claridad de lo que vamos a conversar. Iniciaremos con, por supuesto, partes del átomo, la teoría de Dalton, composición de las sustancias. Muy bien, ahí ya vamos relacionando nuestro tema de manera directa. Naturaleza de carga eléctrica, modelo atómico de Thomson, Rutherford, ¿sí? Aunque estos fueron los primeros investigadores con respecto a este tema, es importante que recordemos la base. Repito, la masa atómica que miramos en la tabla periódica, vamos a hacer un repaso a la tabla periódica, ¿sí? No muy a profundidad, ya que la estudiaremos con más detalles la semana que viene en el tema de compuestos químicos. Haremos ejercicios, repito. En segundo lugar, hablaremos de la teoría atómica moderna, el átomo según Bohr. Muy bien. Permítame responder que ya nos dieron luz verde, ¿verdad? Y no había dado las gracias de que ya nos conectamos. Y la primera parte es más extensa, para que estemos atentos entonces. Y ya esta segunda parte es un poquito más breve, ya prácticamente para cerrar el tema. Y veremos los niveles de energía. Vamos a hacer un repaso de los ejercicios de configuración electrónica. Repito, ya esto sé que ustedes lo conocen, sin embargo haremos el repaso para aclarar todas las dudas. Muy bien, en honor al tiempo, vamos a aprovechar lo que nos queda. Primero recordemos que el átomo es la unidad más pequeña posible de un elemento químico que conserva sus propiedades. Sí, en la antigüedad, pues, se hablaba del átomo como empleado para referirse a parte de la materia y como lo más pequeño que podía encontrarse. Esa partícula fundamental del átomo se consideraba indestructible. De hecho, átomo significa en griego no divisible. Muy bien, estas son las partes del átomo. Repito, sé que lo conocemos. Sin embargo, entendamos lo siguiente: el electrón posee carga negativa y es el que se encuentra orbitando alrededor del núcleo. El núcleo está formado por protones y neutrones. ¿Sí? Los protones normalmente los vemos en los textos de color rojo y los neutrones de este color azul. Muy bien, los protones carga positiva y los neutrones no tienen carga. Por lo tanto, lo llamamos neutro, no es positivo ni negativo, para ir aclarando, ¿verdad? Nuestro tema. Y ahora hablemos un poco la primera parte, que es más extensa. Estemos atentos y tomemos nota. Teoría atómica y estructura de la materia. Hacemos un recordatorio de las teorías atomistas. ¿Sí? La teoría atómica se inició hace miles de años, ¿sí? No es algo nuevo, como un concepto filosófico. Fíjense la palabra, un concepto filosófico. En aquellos miles de años no había, digamos, la tecnología, ¿verdad?, que tenemos actualmente, o al menos de 100 años hasta acá, al menos, muy bien, y se manejaba como de una forma más empírica, vamos a llamarlo, ¿verdad?, por este nombre, con una primera etapa conocida como atomismo filosófico. Bueno, aquí tenemos tres principales estudiosos, y fíjense que Empédocles, Leucipo y Demócrito eran identificados con esta palabra. No decíamos científico, no decíamos, como decimos hoy día, ingeniero, biólogo molecular, químico, nada de eso, filósofo. En este caso era político también, filósofo, y este otro filósofo, alumno del anterior, del Leucipo. ¿Ok? Empédocles, fíjense, postuló la teoría de las 4 raíces o elementos, eso sí, y hasta hoy se mantiene, porque esto es cierto, de que existen estos elementos, ¿verdad? Existen otras cosas actualmente, ya pues hemos avanzado, pero hace miles de años, mira, tierra, aire, agua y fuego, y esto aún existe, aún se mantiene así.
Estos dos, alumno y profesor, fundadores de la escuela atomista, pensaban que las formas de la materia eran divisibles hasta cierto punto. Hasta cierto punto. En partículas muy pequeñas, indivisibles llamadas átomos. Y estamos hablando del año 460 al 370 antes de Cristo. Hace mucho más de 2000 años, ¿sí? Y ya se hablaba de unas partículas, las cuales se formaban los elementos, llamadas átomos. Fíjense ustedes, ¿no? Hasta allí por lo menos sí hablamos de miles de años. Luego Aristóteles, creo que este es un nombre que sí nos suena un poquito más a todos, quizás los anteriores, pues algo un poco más antiguo. Sin embargo, fíjense ustedes, ¿no? Voy a activar el mouse, ok, ya lo tengo, para señalar cualquier detalle acá. 384 322 antes de Cristo. Filósofo, ya aquí la cosa, fíjense que vamos avanzando tecnológicamente a pesar de la fecha. Aristóteles, filósofo lógico y científico griego. Sí, realmente una figura bastante conocida. Él estuvo en contra de la teoría que los anteriores, profesor y alumno, habían planteado, muy bien, y desarrolló la teoría del primero, Empédocle. Gracias a su prestigio, su teoría dominó el pensamiento científico y filosófico hasta principios del siglo XVII. ¿Bueno? Hasta allí, aproximadamente en esos tiempos, estuvo bastante vigente todos sus estudios y experimentos. Posteriormente, ¿verdad? La segunda etapa, por llamarla de alguna forma, de la teoría atómica, se caracterizó por incluir de la investigación científica, ¿verdad? Como base para el enunciado de teorías y leyes. Ya nos estamos ya, ¿verdad? Relacionando a métodos científicos, ya estamos hablando de pasos de métodos científicos, ya estamos hablando a nivel criminalístico, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Estamos siendo objetivos, estamos siendo veraces, estamos demostrando a través de experimentación y no solamente a través de la filosofía. Esta etapa se inicia con los trabajos de John Dalton, si recuerdan ese nombre, todos en biología química del colegio recordamos a la teoría de Dalton relacionada directamente con el átomo. Fíjense ustedes, ¿no? Por supuesto, más reciente, mire, nació en 1766, murió en 1844. No hace 1000 años, no hace 500 años. 1844, bueno, ya faltaban cuánto, 56 años para estar en 1900 y de 1900 al año 2000, pues tenemos, no sé, alrededor de unos 160, 170 años aproximadamente. Utilicemos calculadora para precisar los años. Muy bien, científico, y aquí no estamos hablando de filósofos, muy bien. Resucitó el concepto del átomo estudiado, fíjense, por Leucipo y Demócrito. Él encontró parte de verdad en lo que aquellos dos, profesor y alumno, habían estudiado. Y propuso por primera vez una teoría basada en hechos y pruebas experimentales sobre el átomo. Muy bien. Dentro de esta teoría, ¿qué propuso Dalton? Bueno, tenemos 6 puntos importantes. Vamos a repasar el primero. Él dijo o demostró para ese momento que los elementos químicos están formados por partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos. Y eso sigue siendo cierto, ¿verdad? Llamadas átomos, cada elemento. Los átomos del mismo elemento son semejantes en masa y tamaño. Ahí sí hay unas diferencias actualmente, ¿verdad? Porque hay átomos del mismo elemento que difieren en cuanto a la masa. Ya lo vamos a ver más adelante. En tercer lugar, los átomos de elementos distintos tienen masas y tamaños diferentes. ¿Sí? Él hablaba que de los del mismo elemento son semejantes en masa, hay diferencias. Y por supuesto, los elementos distintos tienen masa y tamaños diferentes. Ya vamos a ver todo eso más adelante. Los compuestos químicos se forman por la unión de 2 o más átomos de elementos diferentes, y eso es cierto. El tema que viene de la semana próxima, compuestos químicos, ahondaremos sobre ese tema. Los átomos se combinan para formar compuestos en relaciones numéricas sencillas, como por ejemplo de 1 a 1, de 2 a 1, de 2 a 3, etcétera, etcétera, y ya vamos a ver ejemplos de eso. Los átomos de 2 elementos se pueden combinar en diferentes proporciones para formar más de un compuesto. Muy bien, muchas cosas aún se mantienen, otras no exactamente así, sin embargo las vamos a ir estudiando. Y en esta imagen podemos ver la teoría atómica versus la teoría continuista. La teoría atómica decía o proponía lo siguiente: la materia se compone de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Esto es cierto, ¿de acuerdo? Y esto proponían el profesor y el alumno, ¿recuerdan? ¿Sí? Estamos hablando hace más de 12 años. La continuista planteaba que la materia es infinitamente divisible, cosa que no es así. Infinitamente divisible no es.
Muy bien, entonces, atentos allí con esta parte conceptual para que al pasar a los ejercicios, que ya veremos unas láminas más adelante, tengamos todo claro. Esta teoría de Dalton constituyó el primer modelo atómico científico, o al menos los registros históricos lo muestran así. Unos principios se han tenido que corregir, pero otros se conservan, ya lo comenté en la lámina anterior. En este cuadro podemos ver los criterios que se han ido modificando de acuerdo con las nuevas investigaciones actuales. Los átomos están formados por partículas subatómicas, ya lo vimos en la lámina inicial de nuestro tema. Está formado por, tiene electrones, tiene neutrones, tiene protones, son las partículas subatómicas. No todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa, y eso es cierto, ya lo vamos a demostrar con unos ejercicios. En ciertas condiciones los átomos se pueden decomponer. Muy bien, eso en primer lugar. Además de esta propuesta de Dalton, se han desprendido dos leyes muy importantes dentro de la química contemporánea. Fíjense, y ahí ya vamos atando cabos y nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, cómo guarda relación directa con la actualidad. Entre ellas, la ley de composiciones definidas, que establece lo siguiente. Un compuesto contiene siempre dos o más elementos. Un compuesto no es un solo elemento. Para ser compuesto al menos tiene que estar conformado de dos cosas. Por eso dice dos o más. Combinados en una proporción de masa definida. Por ejemplo, y atentos acá, en el agua, cuya fórmula es H2O, es decir, está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Sí? En esta fórmula tenemos lo siguiente. 8 gramos de oxígeno por cada gramo de hidrógeno. 8 gramos de oxígeno por cada gramo de hidrógeno. Si tengo entonces 2 gramos de hidrógeno en la fórmula, porque está multiplicado por 2, ¿verdad?, entonces tendría igualmente el 8 que multiplicarlo por 2 para hacer ese repaso. Por lo tanto, tendría 16 gramos, sería el peso atómico del oxígeno, en este caso particular, y el hidrógeno, que es 1, a nuestra tabla periódica, lo multiplicaría por 2, por supuesto, tengo 2 en la fórmula. Entonces tendría 16 más 2. ¿Cuánto sería entonces el peso molecular del agua? 18, porque 16 más 2. Tal cual, ¿verdad? De hecho, en la tabla periódica está establecido así. El peso atómico del oxígeno es 16 y el del hidrógeno es 1. En el caso de esta fórmula particular del agua, una de las moléculas más sencillas y normalmente utilizadas como ejemplo para cualquier tipo de estas explicaciones, pesa 1 el hidrógeno y como tenemos 2 sería 2 más 16, 18, perfectamente como lo acaba de decir el compañero. La proporción entre estos dos elementos, porque fíjense que son dos elementos distintos, hidrógeno y oxígeno, y forman un compuesto, que es el agua. Y eso ya lo detallaremos más adelante también. La proporción de ellos es de 2 a 1, ¿verdad? Que por cada 2 de hidrógeno tengo 1 de oxígeno. De esa manera lo podemos decir, y se representa así. El 2, ¿verdad? 2 puntos y un 1. Para decir que por cada 2 hidrógenos tengo un oxígeno. Ese es el tipo de representación. Sin embargo, aquí tenemos algo más adelante. Dentro de la carga eléctrica, vamos a repasar lo siguiente. Esto ya lo conocemos perfectamente, sin embargo, vamos a recordarlo, la conceptualización, para que lo tengamos claro en los ejercicios que vamos a ver más adelante. En primer lugar, la carga puede ser de dos tipos, positiva y negativa. En segundo lugar, las cargas de distintos tipos se atraen. Es decir, si tengo una carga positiva y una carga negativa, son distintos, se van a atraer, mientras que las del mismo signo se repelen. Es decir, si tengo bien sea dos positivas o dos negativas, dos cargas, se van a repeler. En tercer lugar, la carga eléctrica puede pasar de un cuerpo a otro por contacto o por inducción, y esto lo recordamos perfectamente de experimentos que hicimos en algún momento en el colegio de química y biología. Muy bien. En cuarto lugar, cuanto menor sea la distancia, es decir, cuanto más cerca estén las dos cargas, cuanto más cerca estén, mayor será su fuerza de interacción, bien sea de atracción o bien sea de repulsión. Muy bien, ya como lo establecimos en el punto número 2. Muy bien. Eso y aquí tienen la imagen, pues que aclara perfectamente lo que acabamos de comentar. Repito, para recordar y ubicarnos en tiempo y espacio. Con respecto al descubrimiento de los iones, muy bien, ya lo vamos a repasar. Aquí tenemos a Faraday, científico, descubrió que determinadas sustancias disueltas en agua podían conducir corriente eléctrica. De hecho, hay sustancias líquidas, ¿verdad? Y disueltas en agua, obviamente, que son excelentes conductores de corriente eléctrica. Por ejemplo, el agua con sal.
Agua con cloruro de sodio. Ya lo veremos más adelante. Ese, doctor, disculpe, esa agua con sal, sí lo he hecho y he soldado. He metido Ajá, en una tina agua con sal, he ajá, metido 2 cables y he podido soldar. tal cual, compañero. Y fíjense, si usted hace la prueba, usted coloca, por ejemplo, el agua, y si usted disuelve azúcar, no le va a permitir soldar, en el caso particular de lo que Vince nos está comentando. ¿Ok? Si usted coloca agua con aceite, ¿sí? O algún otro tipo de producto, agua con bicarbonato de sodio, por ejemplo, no va a conducir. Ese es otro experimento bien sencillo que alguna vez en el colegio hicimos en física, muy bien, donde usted monta su circuito eléctrico, ¿verdad? Con una pequeña batería, pone sus cables, un pequeño foquito, ¿ok? Y los dos extremos del cable, usted hace la prueba, bien sea con agua sola, agua con aceite, agua con azúcar, agua con, y usted puede observar en el agua con sal disuelta, porque tiene cloruro de sodio, tiene iones cloruro, que son negativos, son los que permiten el paso de la corriente eléctrica. Excelente ese comentario, Vincent, esa anécdota, muy buena. Doctor, otra pregunta. ¿Y el golpe ¿Sí? de agua también genera electricidad? Corriente. Sin Eh, sal, es, el es, golpe de agua. pero con sal o porque la fuerza del agua está moviendo algún tipo de... No, ¿Qué por tal? como, digamos, en lo que puedes ocasionar en un tipo cascada, ¿verdad? Eso quería yo, he visto, me he metido a YouTube y querido hacerlo aquí en mi casa, en mi jardín, de una cascada para que genere corriente y pueda tener como una luz para Ajá, no gastar energía, sino que con el golpe del agua poder generar esa electricidad. ok, ahí estamos simulando los rotores, los motores que tienen una represa, por ejemplo. Lo que está simulando es eso. Y en pocas palabras, ese es el funcionamiento. Cuando tienes en una represa, precisamente esa caída de agua, ¿verdad? La que permite girar esos grandes rotores, esos grandes motores, que son los que generan corriente eléctrica. Entiendo que esa es la idea de lo que pretendes hacer a menor escala, por supuesto, en tu caso. Lo que hace la cascada de agua es hacer girar unas aspas que, por supuesto, permiten que ese motor gire, ¿sí? Y genere corriente eléctrica. Eso es perfectamente válido. Y eso está demostrado. Lo vemos en las represas. De hecho, las represas son para qué? No solo para acumular agua, ¿no? Y por supuesto surtir a la población del vital líquido. No solo para el agua, sino también para generar corriente eléctrica. Para eso son las represas. Tienen esas dos funciones principales, entre otras. Muy bien. Bueno, Faraday llegó a la conclusión de que estos átomos estaban cargados eléctricamente, de acuerdo a sus experimentos, y los llamó iones. ¿Cómo se forma un ion? Bueno, a partir de un átomo neutro, ¿sí? Este átomo neutro, si pierde un electrón, se transforma o se convierte en un ion positivo. Si gana un electrón, es decir, le añadimos un electrón, se transforma en un ion negativo. Y ya lo vamos a ver en las próximas láminas con el ejemplo del cloruro de sodio. Aquí está otro científico, ¿sí? Fíjate, lo que tú acabas de mencionar perfectamente, dice el agua, medio que conduce las cargas. Arrhenius, otro científico, también profundizó los estudios de Faraday, el anterior, que mencionamos en la otra lámina, al establecer que los iones son átomos cargados positivo o negativamente. Arrhenius explicó esto, indicando, esto fue su experimento, que al fundir sales, ¿sí? Sales iónicas, se formaba un ion positivo y un ion negativo. Y el ejemplo clásico que nosotros mostramos para aclarar esto y para que no quede ninguna duda es el cloruro de sodio. Es la sal común, que en general todos tenemos en las cocinas de nuestras casas, ¿verdad? Que se forma de la unión de un ion cloro y un ion sodio, ¿sí? En este caso, uno negativo y uno positivo, y forma una sal. Ya vamos a ver a detalle un poquito más sobre esto. Acá, los iones positivos eran atraídos por el electrodo negativo. Los positivos atraídos por el negativo. Ya lo mencionamos en láminas anteriores cuando hablábamos de carga eléctrica. Por esta razón, estos iones fueron llamados cationes. Entonces, los cationes son positivos. El sodio es un cation positivo. Atentos, ¿no? Y los negativos eran atraídos por el polo positivo, lo contrario. Por esta razón fueron llamados aniones. Los aniones son negativos. Entonces, el anión cloruro y el cation sodio, para aclarar eso. Fíjense, 1897, no hace 1000 años, no hace 500 años. Bueno, ya prácticamente 1900, estamos ¿cuánto? 2021, 121, 124 años aproximadamente. Pues bueno, saquemos ahí con la calculadora 2 años con precisión.
Eso sería lo de menos, pero lo que quiero decir es que no hace 1000 años. Ya en 1897 Thomson diseñó un procedimiento experimental que al fin permitió demostrar la existencia del electrón. ¿Sí? Vamos a conversar ahora del de las primeras elementos subatómicos del átomo. Conversemos entonces, componentes del átomo. El primero, el electrón, descubierto por Thomson y de una serie de experiencias con rayos catódicos, algo más o menos como esta imagen, observado por el científico Crookes. Fíjense ustedes, ¿no? Crookes estuvo haciéndole seguimiento a los experimentos de Thomson y en él se basó para posteriormente hacer lo suyo y demostrar también su parte experimental en unos tubos diseñados por él llamados tubos de descarga. Muy bien, y fue con el fin de mostrar que existía el electrón. Estos tubos de descarga que acabo de mencionar contenían un gas a baja presión al cual se le aplicaba un alto voltaje, miren, corriente eléctrica. Estas radiaciones que salen del cátodo, fíjense ustedes, atentos aquí con esto, ¿no? Porque generalmente en los libros de texto encontramos esto. Cuando hablamos del cátodo, lo señalamos como un polo positivo, pero eso depende de, ya en la próxima lámina lo voy a explicar, el cátodo en algunas ocasiones puede ser negativo o puede ser positivo. En la próxima lámina explico por qué. Y se dirigen al ánodo, que es el polo negativo, esto es en general, fueron determinadas por Thomson como partículas negativas a las que llamó electrón. Muy bien, cátodo positivo, muy bien, ánodo negativo. Posteriormente Millikan determinó la carga eléctrica, pero bueno, ya estos son otros avances. Muy bien, lo que les comentaba respecto a lo que acabamos de hablar. En primer lugar, los rayos catódicos viajan en línea recta, son materia, tienen carga negativa, pues salen del cátodo. Si salen del cátodo, que es positivo, son negativos. Y lo que sale del ánodo, que es negativo, son positivos. Atentos allí, ¿no? En tercer lugar, son desviados por campos eléctricos y magnéticos, producen sombras cuando viajan a través de algún cuerpo, es decir, tienen materia. ¿Sí? Y en quinto lugar, pueden mover aguas pequeñas de un molinete dentro del tubo. Tienen materia, es lo que quiere decir. Y para cerrar, lo que estamos concluyendo, la polaridad del cátodo positiva o negativa, atentos aquí, depende del tipo de dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? A veces la condiciona el modo de operación, pues se establece según la dirección de la corriente eléctrica. Y para aclarar lo que acabamos de comentar, cuándo es positivo y cuándo es negativo el cátodo, fíjense ustedes. En un dispositivo que consume energía, como una celda electrolítica, consume energía, el cátodo es negativo. Y en un dispositivo que proporciona energía, una batería que le pone usted a cualquier equipo, una linterna, o por decir algo, ¿no? Es positivo. Entonces, dependiendo del dispositivo que usted utilice, bien sea, si consume energía, será negativo el cátodo. Si produce energía, entonces en ese caso será positivo. Atentos entonces con respecto a esa diferencia. Ahora conversemos del protón. Goldstein utilizó un tubo de rayos catódicos. Fíjense, el que había utilizado Crookes, ya lo mencionamos en las láminas anteriores, algo parecido a esta imagen, con el cátodo perforado en un lado. Observó otro tipo de rayos. Esto fue un poco más allá, que procedían del ánodo, del lado negativo, ¿sí? del tubo. Estos atravesaban las perforaciones del cátodo, iluminando la zona posterior del tubo. Muy bien. Además, a estos rayos los llamó rayos canales, por la propiedad de atravesar pequeños agujeros o canaletas en el cátodo correspondiente. Goldstein, ¿verdad? Con el aporte de Thomson, por supuesto, tomando como base la experimentación de este científico que realizó experimentos mucho antes que él, postuló que estos rayos estaban compuestos por partículas positivas a las que llamó protones. Ya tenemos dos cosas entonces. El electrón está orbitando alrededor del núcleo del átomo, tiene carga negativa, y este señor, después de esta experimentación, descubre estas partículas con carga positiva a las que llamó protones, ¿verdad? Los protones forman parte del núcleo conjuntamente con los neutrones, de los que hablaremos en las próximas láminas. Thomson, ¿verdad? Con estos trabajos, algo se determinó, que el modelo de Dalton no era viable, o al menos no era completamente viable. Unas cosas sí y otras cosas no. Pues los átomos no resultaron indivisibles, están compuestos de partes más pequeñas, y eso obligó a Thomson a proponer un nuevo modelo atómico.
Fíjense, ahí vamos avanzando, ¿verdad? Tomando en consideración las experimentaciones de científicos anteriores y, por supuesto, demostrando científicamente, repito, como es nuestra materia, criminalística, química, ¿verdad? Netamente comparativa y aplicando los pasos del método científico. Esto también lo encontramos en el libro de texto llamado Budín de Pasa, otros lo mencionan como bolas de billar. Fue anunciado en 1904. Fíjense ustedes, repito, no hace 1000 años, no hace tanto tiempo, cuando aún no se descubría el neutrón. Entonces, hasta el momento, ¿verdad? Estos científicos tenemos electrón y tenemos protón. Ya conversaremos entonces más adelante del neutrón. Thomson indicó en su modelo que los electrones son cargas negativas, y ya esto lo comentamos, incrustadas en una esfera atómica que contienen, atentos con esto, que contienen igual cantidad de protones o cargas positivas. ¿Y por qué? Hacen que el átomo tenga una estructura eléctricamente neutra. De hecho, el átomo tiene carga eléctrica neutra. Es decir, tiene el mismo número de electrones, cargas negativas, y al mismo número de protones, que son cargas positivas. Es decir, si tiene un número atómico 10, un determinado elemento, ya veremos ejercicio más adelante. ¿Qué queremos decir? Que tiene, ¿verdad? El número atómico indica cuántos electrones tiene. Y si tiene 10 electrones es porque también tiene 10 protones, ya que el elemento tiene carga eléctrica neutra. Y para ser neutra debe tener la misma cantidad de parte negativa y la misma cantidad de parte positiva. ¿Está claro eso que acabo de comentar? ¿Entendemos por qué tiene carga eléctrica neutra un determinado elemento? Puede ¿No hay repetir, duda? profe. Ok, ok, por eso preguntaba si está claro. ¿Qué quiere decir esto, verdad? En los experimentos de Thomson, ¿qué demostró? Que los electrones son cargas negativas, eso está claro, ya lo hemos repasado. Y demostró que contienen la misma cantidad de protones, es decir, la misma cantidad de parte negativa igual a la parte positiva, porque los elementos tienen o son eléctricamente neutros. Para ser neutro, ¿sí? Debo tener la misma cantidad de negatividad y la misma cantidad de positividad. Yo ponía el ejemplo. Si tengo cualquier elemento cuyo número atómico es 10, el número atómico Z, que ya lo vamos a detallar más adelante, no se inquiete, se refiere a que tengo, si me dice que es 10, es porque tengo 10 electrones, 10 partes negativas. Y si tengo 10 electrones, por ley, tengo 10 protones. 10 negativos, 10 positivos. A eso me refiero cuando digo que la estructura del átomo es eléctricamente neutra. La misma cantidad de partes negativas, la misma cantidad de partes positivas, para que se neutralice. Si tengo más o menos de una de las dos, entonces muy bien. Indicó además Thomson que un átomo podría convertirse en un ion. ¿Sí? Hay iones positivos y iones negativos, ya lo vamos a detallar, ganando o perdiendo electrones. Muy bien, hasta allí creo que sí quedó claro. Ahora podemos pasar. Doctor, disculpe que claro, lo interrumpa. Adelante, adelante. El electrón se puede convertir aquí. No lo escuché muy bien. ¿Se puede? ¿Se puede cómo? Usted dijo que el electrón también se podría convertir ahí no lo escuché, aquí se podría convertir. Te oí entrecortado y lo último que dijiste no te entendí. Por eso mismo no lo escuché yo también. Usted dijo que él planteó que el electrón se podía convertir a algo más, no le entendí, la verdad es que no le escuché. No. El átomo. Exactamente, eso sí, un átomo puede convertirse en un ion, aquí lo puedes ver en esta línea, bien sea cuando gana o cuando pierde electrones. Eso sí, ¿ok? Y que quede claro que la carga eléctrica de un determinado elemento es neutra porque tiene la misma cantidad de electrones y de protones. Atentos, ¿no? Ya vamos a hacer unos ejercicios más adelante. Esta parte es el repaso para precisar la conceptualización. Cuando pasemos a los ejercicios ya tengamos, digamos, la teoría clara. Y ahora, por último, ¿verdad? La tercera partícula subatómica fundamental descubierta fue el neutrón a manos de este señor Chadwick. Este científico realizó un experimento bombardeando una lámina de berilio con partículas alfa. No vamos a detallar en este momento el experimento. Observó la emisión por parte del metal
de una radiación de muy alta energía, parecida a los rayos gamma. Estudios que vinieron luego demostraron que esta radiación estaba formada por partículas neutras que no desviaban o no se desviaban ante la presencia de campos eléctricos. Recordemos lo que vimos anteriormente cuando dijimos sobre las cargas eléctricas, ¿verdad? Si son cargas distintas, se van a atraer. Si son cargas iguales, se van a repeler. En este caso particular, Chadwick observó en su experimento que no hacían nada, ni se atraían ni se repelían. ¿De acuerdo? Lo que le hizo deducir que estaba en presencia de una carga neutra, que no era ni positivo ni negativo. A eso me refiero. De masa ligeramente superior a la de los protones. Esto se demostró más adelante. Muy bien. Algo más respecto al neutrón. Con este descubrimiento se permitió entender la razón por la que el átomo de helio en particular tiene una masa 4 veces superior a la del hidrógeno. Tabla periódica, si la tienen a la mano. Conteniendo solo 2 protones. La explicación radica en la existencia de 2 neutrones en el núcleo. Entonces, dependiendo de la cantidad de neutrones en el núcleo de cada elemento, variará la masa atómica. Repito, no se inquieten, ya vamos a hacer unos ejercicios prácticos y vamos a perfeccionar lo que estamos comentando, esta parte teórica. En este cuadro que les voy a mostrar a continuación, vamos a ver las características de estas 3 partículas subatómicas en el orden de descubrimiento: electrón, protón y neutrón. Veámosla acá para que aclaremos un poquito más de lo que estamos conversando. Repito, en orden de descubrimiento tenemos electrón, protón y neutrón. Con respecto a la masa relativa del electrón, es 1 dividido para 1837. Quiere decir que es bastante pequeña, ¿verdad? Bastante pequeña. El protón se dice 1 y el neutrón 1 son prácticamente iguales. Estas son las masas reales determinadas. Recording in progress. Muy bien. La carga relativa, el electrón es negativo. Ya lo hemos conversado anteriormente. Los protones son positivos y los neutrones no tienen carga. ¿Sí? El neutrón no tiene carga. Recording stopped. Muy bien. Ubicación en el átomo. El electrón está fuera del núcleo, en las órbitas. Ya lo vimos anteriormente. ¿Sí? Y tanto el protón como el neutrón están en el núcleo o forman el núcleo. El protón positivo y el neutrón sin carga forman el núcleo. De científicos que descubrieron cada uno de ellos, el electrón Thomson, ya lo conversamos, el protón Goldstein y el neutrón Chadwick en estos respectivos años. El electrón en 1875, el protón en 1886 y el neutrón en 1932. Muy bien. En resumen, aquí abajo vamos a leer, las masas relativas del protón y del neutrón son casi iguales. Aquí las ven, 1, 1, casi iguales. La diferencia es mínima. En cambio, la masa del electrón, y la pueden ver acá, ¿verdad? 1 dividido para 1837 es una cantidad sumamente pequeña. Con respecto a esas partículas es prácticamente despreciable. Este es el término que se utiliza en química cuando tenemos una cantidad muy, muy, muy pequeña. Cuando hay una cantidad muy pequeña que es prácticamente casi nada, para no decir nada, utilizamos esta palabra en química. Decimos que es una cantidad despreciable. ¿Sí? No es importante. Porque necesitaríamos 1837 electrones para tener la masa de un solo protón. Fíjense, la relación es de 1 a 1837. Necesitaría 1837 electrones para tener la masa de un solo protón. Por lo tanto, entonces el electrón tiene una masa bastante pequeña. A eso me refiero. Muy bien. Posteriormente, tenemos a Rutherford, que también, después de todas estas investigaciones de estos científicos que ya mencionamos en láminas anteriores, también realizó una serie de experimentos en los que observó varias cosas. En primer lugar, la mayoría de las partículas atravesaban la lámina de oro. Este fue su experimento en particular. Sin sufrir ninguna desviación y sin perder velocidad. Segundo, cuando las partículas alfa chocaban contra la pantalla fluorescente revestida en sulfuro de zinc, repito, este es el experimento de él, se produció un destello de luz. Esos destellos de luz son los fotones. Ya veremos más adelante algo sobre ellos. Y en tercer lugar, algunas partículas alfa eran desviadas de su trayectoria. Algunas, muy pocas, una de cada 10.000, realmente pocas entonces. Muy bien. De acuerdo a esos experimentos, entonces Rutherford postuló lo siguiente.
En primer lugar, el átomo está formado por una región central positiva, ya lo dijimos, el protón, ¿de acuerdo? A la que llamo núcleo, la cual reúne la mayor parte de la masa atómica. Vayamos tomando nota, ¿verdad? Que la masa atómica se denota con la letra A. Vayamos tomando nota porque vamos a realizar un ejercicio más adelante y quiero que ya precisen de lo que estamos conversando. Es decir, la masa de los átomos depende directamente de la masa del núcleo. La masa de los átomos depende de la masa del núcleo. Muy bien. En segundo lugar, el átomo entonces es mayormente espacio vacío. Y en tercer lugar, los electrones, partículas negativas, ya esto fue determinado mucho antes, se mantienen girando en torno al núcleo atómico. ¿Sí? Para recordar. Ya esto lo aclaramos. Ahora entra en juego un concepto importante que son los isótopos. ¿Sí? Como algo mencioné ya en láminas anteriores, los isótopos, ¿verdad? Son, digamos, varias fracciones de elementos que tienen distinta masa atómica. Aquí tenemos un ejemplo del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos. Ya vamos a aclarar de qué se trata. 3 isótopos. Fíjense ustedes, ¿no? El protio, que tiene 1. Lo están viendo acá, lo estoy señalando con el mouse. El deuterio tiene 2 de masa atómica. Y el tritio tiene 3. Quiere decir que tenemos de alguna forma 3 tipos de elementos hidrógeno. Son 3 isótopos. Muy bien. ¿Y qué significa esto? Aquí me adelanto a comentar. El número que está en la parte de arriba, este 1, este 2 y este 3, es la masa atómica. Me adelanto a decirlo. Ya más adelante con el ejercicio lo vamos a ver mucho mejor, no se inquieten. Y el número que está en la parte inferior, que si ven que coincide, 1, 1 y 1, es el número atómico. Entonces tienen el mismo número atómico, pero tienen distinta masa atómica, porque tienen diferente cantidad de neutrones. Muy bien. Isótopos del hidrógeno, como se observa, todos ellos, ya estoy repitiendo, ya lo dije, tienen el mismo número de electrones y protones. ¿Sí? Si Z, que es el número atómico, vayamos tomando nota. Número atómico es Z, ya dijimos que A es masa atómica. Número atómico es Z, o se denota con la letra Z. El número atómico significa el número de electrones que tiene determinado elemento. Si tiene 1, pues tendrá un solo electrón. Y repito, ya que el átomo tiene carga eléctrica neutra, significa, voy a repetir, que si tiene un electrón, debe tener un protón. Uno negativo y uno positivo. Si tuviera 5 electrones, debe tener 5 protones, para que sea su carga eléctricamente neutra. Estoy repitiendo, ya lo mencionamos en el capítulo anterior. Muy bien, pero, en este caso particular del hidrógeno, tiene diferentes números de neutrones, porque cada uno de ellos tiene distinta masa atómica, ya lo mencioné acá. El primero, el protio, tiene 1 de masa atómica, el deuterio tiene 2 y el tritio tiene 3. Ya vamos a ver ejercicios, repito, no se inquieten, y ahí vamos a perfeccionar lo que estamos comentando de manera teórica. Por lo tanto, tendrán diferente masa atómica, que es A. Muy bien. Avancemos. Los isótopos, de acuerdo a Soddy, otro científico, ya fíjense, un poco más reciente, ¿no? Nació en 1867, murió en 1956. De 1956 a 2021, repito, no hay 100 años. Muy bien, quiere decir que es bastante actual, entre comillas. Soddy demostró experimentalmente que los átomos de un mismo elemento no tienen necesariamente la misma masa. Y de hecho, lo acabamos de ver en el ejemplo de la lámina anterior con el hidrógeno. Como lo planteaba Dalton. Dalton decía que sí, que los átomos del mismo elemento tenían la misma masa. Y él demostró ya a esta fecha que no es así. Por ejemplo, el elemento neón, el neón, así como el hidrógeno, también tiene 3 isótopos. Algunos de ellos tienen número másico, ¿verdad? OA 20, otros tienen 21 y otros tienen 22. Sin embargo, fíjense, el neón tiene un número atómico de igual a 10. Y repito, permítanme leer un momento. Ok, 79 años. Fíjense, no hace 100 años. Muy bien, Vinci. No hace 100 años. Quiere decir que es algo dentro, entre comillas, pues, bastante reciente. No estamos hablando de Aristóteles hace 2000 años ni nada por el estilo. Estamos hablando de algo que tiene 79 años
que se planteó o que se estudió, que se demostró experimentalmente. Muy bien. Decía que como el neón, en particular, si tienen su tabla periódica a la mano, pueden verificar el número atómico del Z del neón es 10. ¿Qué significa el número atómico? Dijimos que todos los átomos del elemento neón tienen 10 protones positivos en su núcleo. Solo difieren en el número de neutrones. Muy bien, que dijimos que tienen, uno tiene 20, uno tiene 21 y uno tiene 22. Y si tiene 10 protones, ¿cuántos electrones tiene? Me hago la pregunta. Para que sea eléctricamente neutro. Si tengo 10 protones, 10 neutrones. 10 electrones, perfecto. 10 protones y 10 electrones. Eso quiero repasar para que no haya duda. Muy bien, vamos entrando en el primer ejercicio. Estén atentos allí, que ya vamos a realizar unos cálculos matemáticos. Vamos a tomar el mismo ejemplo que acabo de mencionar en la lámina anterior, en el caso del neón. Tenemos 3 isótopos, son isótopos, ¿de acuerdo? 3 tipos de átomos representados así para el neón. Todos tienen el mismo 10, como pueden darse cuenta, es el mismo número atómico, pero tienen distinta masa atómica. Hay unos que tienen 20, unos que tienen 21 y unos que tienen 22, ya lo dijimos. Sodio definió entonces el término isótopo, en este caso, referido a iso, que significa igual, y topo, que significa lugar. Para describir a los átomos de un mismo elemento, porque este es el mismo, ¿verdad? Es neón, los 3 son neón, solo que átomos del mismo elemento, pero que contienen diferentes números de neutrones, porque repito, los neutrones son quienes determinan la masa atómica. Y aquí está. Uno tiene 20, uno tiene 21 y uno tiene 22. Muy bien. Por último, en estas 4 líneas, repasamos para dejar claro todo lo que hemos conversado. Se puede decir también que isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen igual número de protones y electrones. Sí, porque fíjense, 10, 10 y 10. ¿De acuerdo? 10 protones y 10 electrones. Eso es igual al número atómico. Pero que tienen diferentes números de neutrones porque difieren en la masa. Unos tienen 20, unos tienen 21 y unos tienen 22. Y tienen propiedades, por lo tanto, tienen propiedades químicas semejantes, pero no físicas. Porque la masa es una propiedad física, ¿verdad? Masa, peso. Unos tienen 20, 21, 22, son distintas. Muy bien, pero en cuanto a las propiedades químicas, sí son iguales. Muy bien. De acuerdo a la nomenclatura IUPAC, ¿verdad? Esto para manejar un lenguaje común, internacional, y autorizado por la máxima autoridad en cuanto a química se refiere, es necesario mencionar que los elementos se los representan mediante los llamados símbolos nucleares. ¿Cuáles son? Son los siguientes. Ya conocemos A, masa atómica, ya lo dijimos. ¿Y qué es la masa atómica? Vayan tomando nota. Esta es la fórmula, la masa atómica, o A, es igual al número de protones, por eso coloco esta P con un positivo acá, número de protones, que es lo que conforma el núcleo, más el número de neutrones. Como los neutrones tienen carga neutra, coloco un 0 acá. Repito entonces, A, que es masa atómica, es igual a número de protones más número de neutrones, y eso es lo que conforma el núcleo de un elemento. ¿De acuerdo? Se representa de esta forma. A, que es masa atómica, Z, que es número atómico, y X, que es el elemento. Donde Z... disculpe, profe, ¿Z qué es? Número atómico. Aquí está. Miren. Z, número atómico. Repito entonces, donde el número atómico va a ser igual, número atómico, va a ser igual al número de protones que hay en el núcleo, y por supuesto, ya lo hemos repetido varias veces, va a ser igual al número de electrones que está orbitando, ¿de acuerdo? La corteza de un átomo neutro. Por lo tanto, Z lo consideramos como la identidad del átomo. ¿Por qué la identidad? Muy bien. ¿Ya tomaron nota? Fijémonos entonces, ya pasemos entonces ahora a la tabla periódica. ¿Cómo observamos lo que acabamos de comentar en la tabla periódica? Muy bien. Para ubicarnos, ¿cuáles son las características de cada elemento? ¿Verdad? E ir tomando nota, cómo los vamos a combinar con otros elementos para formar posibles compuestos. La masa atómica que vemos en la tabla periódica para cada uno de los elementos se llama también masa atómica relativa o masa atómica promedio. Normalmente lo vemos en los textos como MR, masa relativa. ¿Sí? Pero les comento esto para que no les extrañe si lo ven de esta forma en algún otro libro.
se expresa como unidades de masa atómica. Unidad de masa atómica. Muy bien, la masa relativa se expresa en unidades de masa atómica. Aquí tenemos un ejemplo que podemos observar de la tabla periódica. Si usted tiene su tabla periódica, a la mano, podrá percatarse de lo siguiente. Fíjese, aquí cumple con la fórmula que les mencionaba en la lámina anterior. X significa el elemento que estemos tratando. A es la masa atómica y Z es el número atómico. Digamos que son los números clave que nosotros observamos primero respecto a cualquier elemento, porque podemos utilizar, por ejemplo, la masa atómica, ¿verdad? Para que al combinarla con otro tipo de elementos determinemos el peso molecular, estimados amigos. Y con el peso molecular podemos obtener moles, dependiendo del tipo de conversión, los gramos, ¿verdad? Relacionarlo con el porcentaje de pureza. Y así saber qué cantidad de determinado reactivo vamos a utilizar nosotros para preparar algo que nos permita realizar pruebas, como las que mencioné inicialmente en la clase, para realizar, por ejemplo, las PIPH, ¿verdad? Las pruebas de coloración, que vale el comentario, y me corroboran los compañeros de la policía, ¿verdad? Especialmente los con experiencia en el área antinarcóticos. Cuando usted está en el aeropuerto, por ejemplo, se cuenta con unos kits que ya vienen listos de coloración. Usted simplemente coloca una pequeña cantidad de muestra allí, ¿verdad? Parte de esos pequeños tubitos que son de vidrio, agita y obtiene una coloración. Excelente cuando tenemos ese tipo de kit, ¿verdad? Porque nosotros, digamos, no tenemos que hacer mayor cosa. Pero en el laboratorio de química, usted como químico forense no cuenta con ese tipo de kit rápido para usted hacer un ensayo de coloración a una determinada sustancia sujeta a control y fiscalización. No, allí tenemos nosotros que preparar los reactivos. El químico forense debe preparar sus reactivos para utilizarlos en los ensayos de coloración y en cualquier otro tipo de ensayo necesario para determinar si una sustancia es o no. Muy bien, ya vale ese paréntesis para que tengamos una idea de la importancia. Doctor, una sí, pregunta, doctor. Sí, ahí estoy viendo, dice Fe significa hierro, viene a decir masa atómica 55.845, ¿verdad? Sí. Eso es lo que lleva la masa atómica del hierro, ¿verdad? Del hierro, del elemento hierro. El hierro exactamente. Solo. Muy bien. Ya, y el número atómico es lo que lleva el 26. Solo es el 26. Ajá. Aprovecho y les pregunto, ¿y cuántos electrones tiene entonces el hierro si tiene un número atómico de 26? ¿Cuántos protones tiene? ¿Y cuántos electrones? 26. Eso ya. Por ahí va el asunto. Excelente. Excelente. Sí, pregunte. Sí. Ok, fíjate algo. Voy a responderte de la siguiente manera. Ok, vamos a precisar esto y creo que es una pregunta muy importante que el compañero Ricardo acaba de hacer para todos. En el caso, ¿verdad?, de realizar los análisis y posteriormente realizar el dictamen, me adelanto a decir, también es un tema que tenemos más adelante, informe pericial y todo esto, lo vamos a conversar con detalle. Pero, un paréntesis, rápidamente para aclarar ese punto. Nosotros no deberíamos darnos el lujo de equivocar. Es lo primero que quiero decir, porque está en juego su nombre. Déjeme decirle que no va a ser responsable de la institución donde usted está. El perito tiene un número de acreditación donde usted es responsable de lo que haga o deje de hacer. Entonces la responsabilidad penal o administrativa va a recaer sobre usted, sobre el nombre, apellido, cédula y número de acreditación en el Consejo Nacional de la Judicatura de ese perito que está firmando ese informe. Primero que nada, quiero aclarar eso. ¿Sí?
Segundo, vuelvo y repito, debemos tener esta base clara porque la mayoría de los reactivos utilizados para determinar, ¿verdad? O para realizar pruebas, bien sea las PPH, que son las preliminares, esos reactivos los prepara usted. ¿Sí? Entonces, usted, todo de lo que está haciendo, ¿verdad? Debe tener reactivos bien preparados, reactivos vigentes, ¿sí? Y otra cosa que puedo comentar para complementar es que no solamente los resultados para decir sí o no ante una determinada sustancia son los de coloración. Recuerde usted que hay ensayos confirmatorios. Me estoy adelantando a un tema que ya tenemos preparado más adelante. Hay ensayos confirmatorios donde usted va a utilizar técnicas de análisis instrumental, equipos de laboratorio, como por ejemplo cromatografía de capa fina, infrarrojo, cromatografía de gases con detector de masa, para confirmar que esas pruebas que usted realizó de coloración, si dio positivo, son turquesa para cocaína, por ejemplo, usted confirme que efectivamente sea esa sustancia, por lo que entonces me permite concluir que sería difícil, ¿verdad?, que usted dé una respuesta equivocada. Porque si usted cometiera un error en las pruebas preliminares y diera una coloración dudosa, para eso cuenta usted con dos técnicas más de análisis confirmatorio que sin lugar a dudas le van a responder a usted si es o no es la sustancia que usted está analizando. Me adelanto a comentar eso. Vamos a dejar el paréntesis hasta ahí, porque es un tema que tenemos preparado más adelante y que con lujo y de detalle, desde cómo vamos a preparar los reactivos hasta cómo los vamos a utilizar, lo comentaremos en ese tema. Bien. Y aquí tienen un resumen, repito, de la tabla periódica. No digo que nos la tengamos que aprender en un 100%, pero al menos manejarla. Que cuando la tengamos en mano, ¿verdad? Cuando tengamos allí nuestra tabla periódica, la sepamos utilizar. Eso es lo importante. Muy bien. Y ahora, relacionando lo que hemos comentado hasta el momento, detallemos un poco más a lo que se refiere la unidad de masa atómica, definida como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono, carbono 12, atentos allí. Muy bien, ¿y por qué la relaciono con el carbono 12 y no con otro elemento? Porque el carbono 12 es el átomo de carbono más estable y abundante en la naturaleza. Todo compuesto orgánico que conozcamos tiene carbono. Muy bien, y el carbono ha demostrado experimentalmente ser el elemento más estable y que de paso es el más abundante en la naturaleza. Por lo tanto, la masa real de este átomo se ha determinado es 1.99 por 10 a la 23 gramos, como ven, por 10 a la menos 30, a la menos 23, una cantidad sumamente pequeña, de las que podemos utilizar el término casi despreciable de lo que tenía que, sin embargo, debemos tomarla en consideración. Por lo tanto, si una unidad de masa atómica es la 12ª parte de esta masa que está acá, pues vamos a dividir esa masa entre 12, determinando entonces que una unidad de masa atómica corresponde a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Muy bien, a manera de recordatorio teórico. Concluimos, la masa atómica relativa promedio, o MR, masa relativa, como también la observamos en algunos textos, se calculó promediando, o se debe calcular, repito, no se entiende, ya vamos a hacer un ejercicio, promediando las masas de los isótopos. Vimos los ejemplos anteriores, ¿verdad? En el caso del hidrógeno tenía 3 isótopos, ¿sí? En el caso del neón también tenía 3 isótopos. Hay otros elementos que solo tienen 2, hay isótopos que tienen 4, 5 y más. El que tenga uno solo no tiene isótopos. Atentos allí con eso. Entonces se calcula promediando las masas de los isótopos de este elemento y considerando el porcentaje de abundancia. Hay un micrófono abierto por allí. Muy bien, señor hijo. Hay un micrófono, el micrófono abierto Adriana. Por allí. Adriana. Ok, listo. El porcentaje de abundancia de cada uno de ellos en la naturaleza, lo que se conoce como promedio ponderado. No se inquieten. Esto que acabo de comentar en estas últimas 4 líneas, ya lo vamos a ver con este ejercicio de ejemplo que yo los voy a ayudar a resolver. Y el próximo lo van a resolver ustedes. Entonces, prestemos atención, tomemos nota, ¿verdad? Para que sepamos cómo se determina la masa relativa en este caso. Vamos a leer este ejercicio. En este caso, el elemento carbono, ya lo mencionamos láminas atrás, tiene 2 isótopos, el carbono 12 y el carbono 13. Carbono 12, carbono 13.
¿Qué significa el 12 y el 13? A ver si estamos claros en lo que mencionamos antes. ¿Qué es el 12 y el 13? Cuando veíamos la A, la Z y la X. ¿Qué significa el 12 y el El 13? 12 es la masa La atómica. masa Y el atómica. 13 también. Perfecto. Entonces tenemos dos, ¿verdad? Uno de masa 12 y uno de masa 13. Y el 6 es El número atómico. el número atómico Z. Excelente. Que en este caso es igual para los dos. Y significa, dicho sea de paso, número 6, que tiene 6 protones en el núcleo y 6 electrones en la corteza, para que sea eléctricamente neutro. Atentos a eso. Muy bien. Repito, tiene dos isótopos, carbono 12, que existen en la naturaleza en un 98.89, prácticamente 99%. Fíjense ustedes la gran cantidad de carbono 12 que existe en la naturaleza, ¿verdad? Tiene un 99 prácticamente por ciento de abundancia. El 13 en menor cantidad, pero existe. Profe, Tiene una ¿sí? consulta. Claro. Que es lo que no estoy entendiendo. Sí. Ese 98.89, ¿esa es la regla que ellos tienen o uno lo saca? No, esos son datos que nos van a suministrar, ¿verdad? Yo no puedo adivinarlo. Eso es algo que ya está determinado. Por eso es que eso no estaba entendiendo. No hay Entonces problema. eso No hay problema, tranquilo. Ese es el porcentaje, ¿verdad? Que se ha determinado experimentalmente, que se encuentra, el porcentaje de abundancia, lo que hay en la naturaleza de carbono 12. Está prácticamente en un 99%. En casi todo tenemos carbono, ¿de acuerdo? El carbono 13 tiene un 1% aproximadamente, pero existe, muy bien, de abundancia en la naturaleza. Por lo tanto, para conocer su masa relativa debemos realizar el siguiente proceso. Lo que leí en las 4 últimas líneas de la lámina anterior se refiere a esta forma. Vamos a tomar nota, ya les explico qué significa. Repito, ya lo dije en las 4 líneas de la lámina anterior. Significa la masa relativa, ¿verdad? Va a ser el promedio ponderado, atentos ustedes allí, promedio ponderado, ¿verdad? Fíjense, A, masa atómica del primer elemento que usted tenga aquí, en este caso es el carbono 12. Tomo el primero como el primero, el 12 como el primero, multiplicado por el porcentaje del primero, que en este caso es 98. ¿Cómo? Eso es lo que usted va a sustituir acá. Usted lo va a sumar, por eso se dice promedio ponderado, por la masa atómica del segundo, en este caso es el carbono 13, ¿sí? Es 13, correcto, y multiplicado por el porcentaje de abundancia, que es 1,11, dividido para 100%. Muy bien, vamos a verlo aquí. Ya yo les estoy mostrando la solución para que en el próximo ejercicio sí lo van a realizar ustedes. Estemos entonces atentos allí. Repito, masa del primero, que es 12, multiplicado por su respectivo porcentaje de abundancia, sumado con la masa del segundo, que es 13, carbono 13, multiplicado por su respectivo porcentaje de abundancia, dividido para 100. Así se determina la masa relativa de un elemento. Ya lo demás de aquí en adelante es matemática, ¿sí? Utilizar su calculadora, ¿sí? Realiza esta multiplicación primero, esta multiplicación suma, divide para 100 y le da, puede verificar con su calculadora, 12,01. De hecho, si usted toma, ¿verdad?, su tabla periódica y ubica el carbono en su tabla periódica, se dará cuenta que la masa atómica del carbono es 12,01. Muy bien. ¿Está claro eso que acabamos de comentar? Si colocamos un ejercicio muy parecido a este, ¿está en capacidad usted de determinar la masa relativa? Coméntenme antes. Doctor, una pregunta, tengo una inquietud. El por ciento también se le pone, ¿verdad? Claro, fíjate, la masa por el porcentaje de abundancia. ¿Cuál es el primero? 12, ¿verdad? ¿Cuál es su porcentaje? 98,89, lo que estás viendo acá. Vamos con el segundo. ¿Cuál es el segundo? 13, ¿verdad? ¿Cuál es su porcentaje de abundancia? 1,1, y lo ves acá. Resuelves esta parte, sumas y divides para 100. ¿Ok? Y quiero que tomen nota para que con calma después usted con su calculadora realice los respectivos operaciones matemáticas, si es que ya no lo realizó, y usted pueda verificar que efectivamente la masa relativa es 12,01. Doctor, una pregunta. Yo estoy sumando, a ver. Son lo que dijo 12, ¿verdad? Sí. Dividido para el 98. No, 12
12 Ah, 12 de- por, sí, a ver, sí, 12, por 12 por 98.89. 90.89. Ya, Sí. ahí igual me sale Ajá. 1.186.068. más o menos. 186,68. Lo que su calculadora le indique ahí, ¿no? Exactamente, ya. Ajá. Ahí lo sumo por la masa de 13. Ajá. Ajá, lo suma al producto de 13 por 1,11. 13 por 1,11. 1,11. Ya, 11. O sea, igual. ese resultado lo va a sumar con este resultado y luego divide para 100. ¿Sí? Ya, ese sale dividido para 100. Ajá. Me sale. Ajá. Me sale 14.55. Vamos a revisar bien. Vamos a revisar ahí los Claro, cálculos. ¿Algún otro compañero le dio otro número distinto? ¿Por casualidad? a mí me salió 11 con algo. Ajá, 11,9. Me Sí, más o imagino. menos. Sí, más o Ajá. menos. Oh, ok. Da 12, ¿verdad? Lo puedo aproximar a 12, que es la masa atómica relativa del carbono, el número que vamos a encontrar en la tabla periódica. A eso me refiero. No se inquieten, vamos a hacer otro ejercicio, quiero que lo intenten ustedes, pero primero vamos a repasar qué fue lo que hicimos en el ejercicio anterior. Primero, la masa atómica calculada de esta forma es muy parecida o igual a la masa atómica representada en la tabla periódica, lo acabo de decir. Si observamos una tabla periódica, también lo dije, la masa atómica relativa promedio es 12. Y por último, con esta información podemos ver que el isótopo más abundante, que es el 12, que está en un 99% en la naturaleza, ¿verdad? Pues su masa isotópica es más cercana a la masa relativa promedio. ¿De acuerdo? El resultado de la masa relativa nos da 12. Muy bien. ¿Y a cuál se acerca más? ¿A 12 o a 13? A 12. Por lo tanto, y en efecto, 12,0.1. Sí, me salió. 12,0 por 1. Excelente. Así es. Vamos a ver acá. Con la anterior, claro, cómo no, con la anterior. Que les permita ver nuevamente un momento la lámina anterior. Ajá. Ok. Tomen nota. Verifiquen. ¿Sí? Esta es la fórmula. Masa atómica por el porcentaje de abundancia más la masa atómica del porcentaje de abundancia del segundo elemento. Oiga bien, aprovecho y vale el comentario. En este caso particular que tenemos solo dos isótopos. ¿Sí? Para el caso del hidrógeno, que vimos en láminas anteriores, para el caso del neón, que tienen tres isótopos, entonces esta fórmula se extiende a 3. ¿Sí? ¿Sí me copian? Sería la masa del primero por el porcentaje del primero más la masa del segundo por el porcentaje del segundo más la masa del tercero por el porcentaje del tercero, en caso de que sean 3. Y así sucesivamente. Muy bien, ¿lo tienen? Ok, perfecto. Decía entonces estas tres cosas que ya comentamos para concluir, ¿verdad? Entonces el isótopo el más abundante es el 12, porque está en un 99% en la naturaleza. Y de hecho, el 12 es el que más se acerca al cálculo que acabamos de realizar en la lámina anterior. Efectivamente. La masa relativa entonces es 12. Pasemos a este ejercicio. Doctor, podría pasar la imagen. Perdón. Es que Vamos. iba a decir si podía pasar la imagen en la anterior. Es porque no Sí. me sale, no sé cuál sea la falla, pero no me sale. Ya va. Justin, tienes que Mira, redondearle para que te salga. ok. Primero que nada, ¿verdad? Tienes que multiplicar 12 por su porcentaje. ¿Hay alguien? Ya lo suman, te va a otra cosa. 12 por 98.89. Ahí vas a obtener un primer resultado. Ese resultado lo vas a sumar, mira, sigue el mouse, lo vas a sumar por este producto. Lo vas a sumar con el resultado de 13 multiplicado por 1,11. Aquí vas a obtener un resultado y aquí vas a obtener otro. Los vas a sumar y luego divides para 100. Debe darte 12,01. Ajá. Toma nota para que lo revises con calma en tu calculadora. ¿Sí? Estemos atentos, ¿no? La matemática, esto es matemática.
Lo primero que resuelve usted es la multiplicación y luego la suma. Y aquí sumamos primero. Bueno, perdemos todo. ¿Ok? Profe, disculpe, entonces ¿Sí? se multiplica el 12 por el 98 y señor. el 13 por el 1.11 y ahí Correcto. se lo suma a los dos y se lo divide para 100. Exactamente. Ya, gracias. A su orden. Muy bien. Esto lo habíamos comentado y quiero que ustedes intenten hacer este ejercicio. Dice lo siguiente. Similar al que acabamos de realizar. Similar. La misma fórmula. Vamos a determinar la masa atómica relativa a promedio del cobre a partir de lo siguiente, ¿verdad? Estos datos. El cobre también, como el carbono, tiene dos isótopos. En este caso, uno de masa 63 y otro de masa 65. ¿Sí? La respuesta es 63,61. 63,61. Vamos a revisar bien los decimales por si acaso. Está bien, ¿sí? Pero quiero que de todas formas verifiquemos. La fórmula es la misma. Ya se la para dar la ayuda. La fórmula es la misma. El procedimiento es similar al ejercicio que acabamos de realizar con el carbono. ¿Qué va a hacer usted? ¿Sí? Por si las dudas. Ya muestro lo que la compañera que acaba de decir que le dio ese resultado. ¿Quién era? Perdón que no tome nota del nombre. Muy bien, muy bien. Me dices 63, ¿cuánto me dijiste? 61. 63,61. Ok, ya lo vamos a verificar. Primero que nada, planteamos esto, fíjese, para todos, para el compañero Ricardo que me hizo la pregunta hace un momento, fíjese, similar, ¿sí? Se toma aquí todos sus decimales, multiplica masa por su respectivo porcentaje, en segundo lugar, masa por su respectivo porcentaje, obtiene las operaciones matemáticas, divide para 100 y debería, porque es cuestión de decimales, no sé, 61 que dio ahí, es cuestión de revisar los decimales, ¿no? Generalmente debe dar eso. Y si usted ubica... Sí sale eso, 63,54. Perfecto. Y fíjate, si yo ubico, ¿verdad? Acá en mi tabla periódica, el cobre, ubíquenlo ustedes en la suya, pueden ver acá abajo el peso atómico del cobre, 63,55. ¿Okay? Es lo que queremos demostrar. ¿Sí? Lo que queremos entender de dónde sale ese número, ¿verdad? Y es el peso atómico que vamos a utilizar, repito, para cuando vayamos a calcular peso molecular de determinada sustancia, aunque con ese peso molecular necesitamos determinar una concentración o qué cantidad vamos a pesar o a medir de un determinado elemento, ¿verdad? Un determinado compuesto, para practicar algún tipo de prueba en el laboratorio. Y es importante que manejemos esto como químico forense y como químico. Por supuesto. ¿Lo tienen? ¿Podemos avanzar? ¿Alguna duda? Muy bien. Conclusiones particulares de lo que acabamos de ver. Y esto ya lo había mencionado. No todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos. No todos. No todos tienen 2, 3, 4 o 5. Hay unos que tienen uno solo. Entre los que tienen uno solo tenemos el berilio, el flúor, el sodio, el aluminio, el fósforo, etcétera, etcétera. Algunos de los que, muy bien, de los que no tienen isótopos. Y ya esto también lo había dicho, el número de isótopos de los átomos es variable. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6 y a veces hasta más. Entonces, en conclusión, ha quedado claro que la masa atómica de un elemento es la masa relativa promedio de los isótopos de cada elemento. Esto ya lo acabamos de calcular. La relación entre el número másico, masa atómica, A, y el número atómico Z, es tal que si usted resta el número atómico del número de masa de un isótopo dado, por ejemplo, se obtiene el número de neutrones. Aquí tenemos entonces una segunda fórmula que vamos a tomar nota, por favor. Número de neutrones tiene este subíndice como 0 porque los neutrones tienen carga eléctrica neutra. No son ni positivos ni negativos, por eso coloco este 0 acá. Neutrones va a ser igual a la masa atómica menos el número atómico. Repito, número de neutrones están en el núcleo, va a ser igual a la masa atómica, ¿sí? Menos el número atómico. Vamos a ver un ejercicio sencillo donde demostremos eso que les acabo de comentar. El flúor
tiene un número atómico igual a 9 y una masa atómica de 19. ¿Cuántos neutrones tendrá? Aplicando la fórmula que les acabo de comentar. 10. Excelente. ¿Quién nos dio esa respuesta? Mónica Guerrero. Mónica, permítame. Mónica, muy bien. Excelente. Para los compañeros que aún lo están revisando, ¿verdad? Si despejamos n de la fórmula, neutrones, voy a tener masa atómica menos número atómico, lo que acabamos de decir en el examen anterior. Por lo tanto, usted ya lo que hace es sustituir los valores. 19 menos 9 igual a 10, es el número de neutrones. Muy bien. ¿Lo tienen? Excelente. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Este es más completo. Vamos a prestarle atención. ¿En qué sentido? Aquí tenemos que calcular varias cosas. ¿Sí? Vamos a calcular la masa relativa, el número de protones, número de neutrones y número de electrones. No por eso quiere decir que sea más difícil. Es un poquito más largo de prestarle atención, pero sumamente sencillo. Prestemos atención. En el caso particular de la plata, tiene dos isótopos, ¿sí? El 107 y el 109. Atentos, ¿no? Masa atómica del primero, 107, masa atómica del segundo, 109. Ya cuando, aquí, por supuesto, cuando uno ve la imagen está redondeado, ¿no? La masa atómica del primero es 106.9041, pero aquí no podemos colocar decimales. Por eso coloco 107. Y del segundo es 108.9047, por eso coloco 109, en este caso particular. Pero para usted aplicar la fórmula, utilice este número completo, ¿no? Con todos los decimales. Muy bien. El primer isótopo tiene es decir, el de 106.90 tiene un 51.82%. El segundo tiene 48. Más o menos parejo. Aquí está la plata, número atómico 47, masa atómica 107.87. En pocas palabras, lo que nosotros vamos a demostrar aquí para resolver la primera incógnita es demostrar que la masa relativa da esto que está acá. Si se dieron cuenta en los ejercicios anteriores, lo que hacíamos era, al determinar la masa relativa, verificar que ese número coincide con el peso atómico que teníamos en la tabla periódica. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el primero, aplicando la fórmula tal cual como ustedes han venido resolviendo hasta el momento. Muy bien. Vamos a determinar el primero. Ya les paso la fórmula nuevamente. ¿Ok? Al ver la fórmula, vamos a sustituir de esta manera. Quiero que ustedes comprueben allí si en efecto han sustituido de esa forma. Para los compañeros que en algún momento hicieron preguntas. Ricardo, Vince, ¿está claro? Ahora sí, fíjense, ¿no? Masa multiplicado por su respectivo porcentaje, sumado, aquí se observa un poquito mejor, ¿no? Fíjense, por aquí entre paréntesis, para que no haya dudas. Quizás se generó duda en los ejercicios anteriores por eso. Y en este podemos ver, ¿verdad? Que este producto lo voy a sumar con este producto. Y luego divido para 100. Eso debe darme así, o aproximadamente, ya los que están utilizando su calculadora. Doctor, 107,86. 107,87, redondeado. Exactamente, ahí está. 107,86,7, que yo aproximo perfectamente a 107,87, demostrando efectivamente que esa es la masa atómica de la plata. La que observamos en su tabla periódica. Puede verificarla en este momento y se dará cuenta que es 107,87. Es decir, cuando nos refiramos al peso atómico de la plata, se va a la tabla periódica y ¿qué número va a observar? 107,87. Ese es el número que vamos a utilizar en el caso que necesitemos determinar el peso molecular de un determinado compuesto donde se encuentre la plata. Muy bien, vamos con la segunda parte que me pedía, el número de protones. Y ya usted por teoría, ¿sí? En la tabla periódica se puede ver que la plata tiene como número atómico Z 47, aquí está, mírenlo, ¿sí? Y por ley, ¿qué dijimos anteriormente ya? Que el número atómico es igual al número de protones. 47 igual. Por lo tanto, el número de protones es 47. ¿Okay? Y aquí me voy a saltar a la letra D, porque se relaciona directamente con los electrones. ¿Se vieron que la letra D dice determinar el número de electrones? Voy a saltar a la letra D y es por la siguiente razón. Ya lo hemos repetido varias veces.
con respecto a calcular el número de electrones. Posteriormente hacemos la letra C. También por ley todos los elementos son eléctricamente neutros. Estoy repitiendo lo que hemos dicho ya varias veces. Es decir, que tiene el mismo número de electrones que de protones. Y si tiene ya de protones, que lo acabamos de determinar 47, ¿cuántos electrones tiene entonces? 107. 47. Ay, perdón, 47. Ajá, ya lo tienen. Ya lo tienen, ¿verdad? Porque teóricamente ya me lo indica así. Y ahora sí pasamos a la letra C. Muy bien, que son los neutrones. Aplicamos la fórmula que ya bien ustedes resolvieron un ejercicio parecido unas láminas atrás. Para sacar el número de neutrones, aplicamos la fórmula nuestra, que neutrones es igual a la masa atómica menos el número atómico. Por supuesto, en este caso, sí debemos redondear por la siguiente razón de que, por supuesto, yo no tengo 1,8 electrones. No tengo 2,1 electrones, no. O tengo 2, o tengo 3, o es 1. Son números redondos. Por eso es que utilizo, ¿verdad? El 107,87 si lo aproximo a 108. Para efectos de aplicar la resta. En este caso, 108 menos 47. 61. 61. Exacto. Ya lo tienen. Muy bien, ¿tomaron nota? Perfecto, ya lo tenemos. Vamos a avanzar. Entonces, fíjense, vamos a ir también sacando otras conclusiones. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a la plata? ¿Sí? 47 electrones, 47 protones, 61 neutrones. Y obviamente que en el centro van los protones y neutrones, ¿verdad? Acá. Muy bien, para ir resumiendo y teniendo todo preciso con respecto a lo que acabamos de hacer. Muy bien, fíjense, vamos a algo más. Aquí ya vamos entrando en lo que tiene que ver con la configuración electrónica. ¿Sí? No se inquieten, ya vamos a hacer también ejercicios y ustedes lo van a ver de una mejor manera. Vamos a presentar aquí en cada una de las órbitas cómo se distribuyen esos 47 electrones. Atentos, ¿no? Dijimos que los electrones son cargas negativas que se encuentran orbitando alrededor del núcleo del elemento. En este caso, este es el núcleo de la plata y tenemos alrededor orbitando 47 electrones. Pero ¿de qué manera van distribuidos? Aquí tenemos que recordarlo. ¿Sí? De alguna forma es parte teórica que tenemos que aprenderlo. La primera órbita es la que está más cerca del núcleo, esta. Y como observan, mire, 1 y 2. Hay 2 electrones, ¿verdad? En la primera, la más cerca del núcleo. Y aquí está, la primera órbita tiene 2. En la segunda tiene usted 8. Y de hecho, usted lo puede contar. Aquí están, en la segunda tiene 8. Tercera y cuarta, 18. De esta manera se distribuyen, ¿ok? Aquí están 2, 8, 18, 18 y 1. Y en la última, para completar los 47, está este que está acá. En la órbita 5. En el caso particular de la plata, ya vamos a hacer otros ejercicios. Sí, coméntenme. Doctor, una pregunta. ¿Y por qué siempre en el órbita 5 solo hay un electrón? No, no siempre. No siempre hay uno. En este caso particular, fíjate. Vamos a sumar acá, ¿verdad? En la primera órbita tienes 2. En la segunda, 8. Tercera y cuarta tienes 18. Si vas sumando hasta allí van 46. Y como la plata particularmente tiene 47, pues el último debo colocarlo en esta órbita. En la órbita 5. Puede ser plata, puede ser en lo mismo en la órbita, hacer la forma de otros. Ajá, claro. En este estilo lo vamos a representar para todos los elementos, pero va a variar dependiendo del número de electrones. Esta es la distribución particular para la plata. Repito, no se inquieten, ya vamos a ver unos ejercicios más adelante con otros elementos que no es la plata. Ustedes lo van a tener perfectamente claro. Muy bien, pero antes vamos a otro repaso, una parte teórica para recordar, para que entendamos lo que vamos a hacer posteriormente. Y son los niveles energéticos. Son estados energéticos en donde se pueden encontrar electrones en estado estable o no. Son 7, ¿sí? Llamados niveles o capas de energía. Son 7. Definidos con estas letras K, L, M, N, O, P, Q, para el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Este es el núcleo y estos serían los niveles o capas de energía. Son 7, repito, de la letra K a la letra Q. Es una parte teórica para recordarla y que podamos entender los ejercicios que vamos a ver más adelante. Así como hay niveles, hay subniveles. Permítame ver el chat antes de... ¿Por qué las letras?
Sí, doctor, ¿por qué las letras? Ajá. ¿Por qué La- solamente, por qué esas ajá. letras? Ok, las letras tenemos que preguntarle a Dalton, a Thomson, a Rutherford y a todos esos científicos que determinaron y que esos 7 niveles de energía los describieron con las letras K a la Q. No ¿Sí? serán no serán por bueno, yo digo, no será por lo que iban hallando y poniéndole la letra o por el nombre que vayan buscando para que le hayan puesto. No, bueno, no con exactitud. Son 7 niveles y los denotaron con la letra K. No quiero andar en este momento en esa historia, esa parte de la historia ya netamente teórica del por qué le colocaron estos nombres, ¿de acuerdo? Vamos a, de momento, tomar nota que a los 7 niveles, ¿verdad? Están descritos desde hace muchísimos años y hasta la actualidad con las letras de nuestro alfabeto común, de la letra K a la letra Q. Entonces, vamos a aprendernos esta parte teórica de esta forma. Y repito, así como existen niveles de energía, también tenemos subniveles de energía que presento en esta próxima lámina. Los subniveles son 4. El subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F, que se correlacionan con los respectivos niveles. Puedes verlo acá. Nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? 7 niveles y 4 subniveles. ¿Cómo se relacionan? Vamos a tomar nota y ya les doy una regla mnemotécnica bien sencilla para que se aprendan esta imagen cuando la vean, que de primera mano la pueden ver complicada, pero no es así. Es bastante sencillo y nos vamos a aprender de esta forma. El primer nivel, cuando se correlaciona con el primer subnivel, ¿verdad? Fíjense, el 1 significa primer nivel y S significa que es el subnivel S, ¿verdad? Para la primera correlación es 1S. Para la segunda, ¿verdad? Segundo nivel, tenemos que contiene subnivel S y subnivel P. Y así va creciendo. Fíjense, aquí va 1 y aquí van 2. Y ahora vienen 3. Para el tercer nivel tiene 3 letras. S, P y D. El cuarto y el quinto tienen los 4. Nos vamos a aprender de esa forma. El 4 y el quinto, nivel 4 y nivel 5, tienen las 4 letras. Y aquí empieza a reducir nuevamente. El sexto tiene 3 y el séptimo tiene 2. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Si me lo puedo aprender de esta forma. 1, aquí tengo 2, tengo 3, 4, 4, 3, 2. Para visualizarlo de una forma, ¿no? Una regla mnemotécnica para captarlo de manera sencilla. Repito, no se inquieten. Ya vamos a ver unos ejercicios y haciendo los ejercicios es cuando dominamos esto que está acá. ¿Sí? Para que no se me confundan tanto con la parte teórica. Esto es lo que llaman el... Doctor, me confundí con las ¿Con letras. ¿Qué ¿Con significaba la P? Esos son los subniveles. Subniveles de energía. Tenemos 4. ¿Sí? Y han sido descritos con estas letras. S, P, D y F. Ah, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ajá, 4 Ah, subniveles, pero los describieron con estas 4 letras. Los niveles sí los denotaron del 1 al 7 con las letras K, L, M, N, O, P y Q. ¿De acuerdo? Okay. Doctor. Sí. ¿Un significado que tenga esa letra? Nada. Sí los tiene. Por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Pero no, mira, a razón de la hora, no quiero extenderme en esa parte. Muy bien, nos quedan 17 minutos. Y quiero que hagamos los ejercicios. Repito, no se inquieten. Haciendo los ejercicios es lo que quiero que a ustedes les quede la idea. Muy bien, más allá de entender por qué los llamaron Pedro o por qué los llamaron Juan. Muy bien, más allá de eso. ¿Ok? Atentos entonces. Esto es lo que en muchos textos encuentran ustedes como el método de la lluvia, así lo llaman. ¿De acuerdo? Y fíjense lo siguiente. Esta parte sí tenemos que recordarla. Tenemos que recordar este cuadrito. Que por supuesto para los ejercicios yo se los voy a colocar allí para que ustedes lo vean. No se preocupen. El orbital S o el subnivel S permite, ¿verdad? Hasta 2 electrones. El P permite hasta 6, el D permite hasta 10 y el F permite hasta 14 electrones. Repito, no se inquieten, yo esto se los voy a colocar allí en los ejercicios para que no se sientan complicados con respecto a eso. Este método de la lluvia, fíjense, cumple esta forma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo inicio por acá
1s2. Y para continuar o para pasar al siguiente nivel y subnivel, debo hacer esto, ¿no? Debo irme por acá y empezar por aquí. Por eso observan todas las flechas que están en forma descendente. Muy bien. Hace esto que está acá en esta imagen. Baja, viene por acá y empieza desde arriba. Así sucesivamente. Baja, empieza desde acá. Aquí se iría por acá. Se iría por acá. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Pero vamos a hacer los ejercicios porque haciendo los ejercicios es donde esto queda claro. Sin embargo, tengo que comentarlo primero porque es la parte teórica. Muy bien. Este es como un resumen donde usted observa los niveles y los subniveles. Ya lo dijimos en las veces anteriores. No quiero tampoco ahondar mucho en esta lámina para que no se les genere más confusión. Vamos a pasar más bien a los ejercicios y entonces ustedes lo van a detallar mucho mejor. Vamos, ya que habíamos tenido el ejercicio completo con la plata, yo lo coloqué acá como complemento del ejercicio, ¿verdad? Que ya determinamos masa atómica, número de protones, electrones, ¿verdad? Todo esto. Y ahora vamos a determinar, así se plantearía en caso de una evaluación. Daniela se puso las manos aquí. Me imagino que dirá, Dios, ¿qué está pasando? Calma. Calma, Daniela, que está ahí, se quedó como pensativo. Configuración electrónica de la plata. ¿Qué vamos a tomar nosotros en consideración para determinar la configuración electrónica de cualquier elemento? Atentos y tomen nota. El número atómico, que es 47. Voy a tomar en consideración el número atómico, que es 47. Porque el número atómico me dice cuántos electrones tengo, y tengo 47. Eso ya lo determinamos y lo vimos en las partes anteriores. ¿Cómo voy a determinar la configuración electrónica? Yo voy a empezar a tomar niveles y subniveles, hasta que complete los 47 electrones. Es decir, me voy a ir fijando en esto. El S me permite hasta 2, el P permite hasta 6, el D permite hasta 10 y el F permite hasta 14. Muy bien, vamos a irlo haciendo poco a poco. Colocaría entonces para iniciar mi 47, el primer nivel, 1S2, porque ese llega hasta ahí. Ya lo vimos antes, ¿verdad? Ese tiene solo S, 1S2. El nivel 2, tengo S, ¿verdad? Y fíjense que empiezo por acá, por el 1S2, 1S que me permite hasta 2, ¿verdad? Me voy por acá y continúo con el 2S, ¿verdad? Como lo están observando ustedes acá, 2SP, 2S2, perdón. Después me devuelvo y empiezo por acá. 2P, y en este caso coloco 6, como lo están observando acá. Después del 2P6 viene el 3S2, aquí está. Después del 3S2 me devuelvo por acá y vuelvo a empezar acá, en el 3P6, lo están viendo aquí. ¿Cuál sigue después del 3P6? 4S2, aquí lo están viendo. Posteriormente, ¿qué sigue? Me devuelvo, fíjense, están siguiendo el mouse, ¿no? 3D10 y lo coloco aquí. Voy sumando, ¿no? Debo ir sumando los electrones hasta que llegue a 47. Atento con eso. Me quedé en el 3 de 10. Aquí estoy. 4P, 6. Aquí está. ¿Sí? Luego viene 5S2. Atentos entonces con esto, ¿no? Y luego, ¿cuál continúa? Si me voy por acá, viene el 4D. Atentos, que me permite colocar hasta 10. Pero yo colocaré los que sean necesarios. Si usted suma hasta acá, ¿cuántos tenemos? Aquí tengo 2, y 2 son 4, y 6 son 10. ¿Van conmigo? Y 2 son 12, y 6, 18, y 2, 20. Hasta allí llevo 20. Y 10 son 30, y 6, 36, y 2, 38. ¿Cuántos faltan para 47? ¿Cuántos faltan para 47? 6. 9, Lice, 9. 9. Por eso he colocado 4D9, que me permite colocar hasta 10. Por eso te coloca entonces acá los que le faltan. ¿Sí? Ya vamos a hacer otro ejercicio. No se inquieten. Este es más sencillo. ¿Bien? Pero quise complementar el de la plata porque ya le habíamos hecho toda la plata. Entonces faltaba ese también. Fíjate, este es más sencillo, ¿verdad? Yo le digo lo siguiente. Le doy este ejercicio y le digo, determine la configuración electrónica para el litio, cuyo número atómico es 3. ¿Qué va a hacer usted? 3 electrones va a distribuir usted acá. El primero, como siempre, 1S2, aquí lo tiene. Usted se va a ir por acá y va a empezar por aquí. 2S.
que le permite colocar hasta 2. Pero como son 3, entonces usted coloca solo 1. Y la configuración electrónica entonces del litio es 1s2, 2s1. Y tiene 2 y 1, 3. Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿Está claro? La otra lámina, ya le coloco la otra lámina. Ajá. Tome nota. Esta es la configuración electrónica para la plata. Repito. Y creo que ya expliqué por qué colocamos 9 al final. En este caso el D le permite colocar hasta 10, fíjese usted. Pero como 47 sería colocando 9, coloco 9. Si hubiese sido, por ejemplo, el elemento que sigue en la tabla periódica, el 48, entonces usted hubiera colocado aquí 4 de 10 para que le sume 48. Pero como era 47, entonces coloco 9. Doctor, Sí. hay como una fórmula en la E que dice, no, ¿Dónde? está borrosa que dice ahí. Aquí. Ajá, sí, No, ahí. bueno, aquí está el número de neutrones, que era la masa atómica menos el número, ya tranquila, esto ya lo En calculamos. Esto ya lo calculamos. Sí, pero en ese caso, recuérdate que teníamos 2 isótopos para la plata. ¿Recuerdas, no? Eso es lo que está planteando acá. Pero para efectos nuestros, lo que yo quiero mostrarles en este momento, cuando yo le pida a usted determine la configuración electrónica de la plata, yo le voy a dar a usted el número atómico, que es el 47. Con el 47 que usted va a trabajar, que es el que aparece en la tabla periódica. Muy bien, excelente por esa parte, ya este lo tenemos, y por lo tanto, ya sabemos dónde sale el 1s2, 2s1, ¿verdad? Que suma los números que puedo ver aquí arriba, 2 más 1, 3, que es el número atómico del litio. Muy bien. Ok. Vamos a hacer ahora unos ejercicios parecidos a lo que acabamos de hacer para determinar qué tanto captaron ustedes. Hay risas, hay llantos, hay caras allí. Ok. Miren, le estoy mostrando cómo lo tiene que hacer. Aquí le estoy dando lo que usted necesita para resolver el ejercicio que yo le voy a mostrar. Necesita saber que el subnivel S le permite hasta 2, el P le permite hasta 6, el D le permite hasta 10 y el F le permite hasta 14. Y que se va a ir de esta forma. Fíjense, esta imagen está mejor que la que demostré antes, ¿no? Ya usted sabe por dónde va a caminar hasta que sume el número del elemento. En este caso particular le pido a usted determine la configuración electrónica del nitrógeno, o sea, el nitrógeno, cuyo número atómico es 7. A ver, ¿cómo lo harían ustedes? A ver, sería 1S, luego 2S, hasta 3S y quedaría solamente el segundo, tocaría el P, tocaría bajarle porque nos pasaríamos. Dícteme de nuevo, ¿cómo lo colocaría? Primero colocaría ¿qué? 1S2, ¿verdad? Sí, 1S2. Ajá, luego 2S2. Ajá, van 4. Luego sería aquí 2P, 2P2, no, 3. 2P3, correcto. ¿Quién dio esa opinión? Mónica Rodríguez dice. Mónica, permítanme, Mónica. Muy bien, excelente, Mónica, tal cual. Ahí lo tienen. Para los que aún no lo habían terminado, para los que tienen dudas, vamos a aclarar perfectamente la compañera Mónica lo acaba de decir. Repito, determine la configuración electrónica para el nitrógeno, cuyo número atómico es 7. ¿Sí? Voy a empezar desde acá. Atentos al mouse. 1S2, y lo estamos observando acá, ¿verdad? Luego me vengo por acá y digo 2S2. Ya llevo 2 y 2, 4. Me falta colocar 3 porque es 7. ¿De acuerdo? Entonces me voy por acá y el que sigue es el 2P. ¿Y qué número le voy a colocar al P para completar 7? Si ya tengo 4, pues coloco 3. 2 y 2, 4 y 3, 7. Bien, exacto. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Yo tengo ese numerito que está arriba como elevador, el 2, el 2, el 3, ¿de dónde salió? Ese es el número de electrones, estimado amigo. Ese es el número de electrones. El S, mire, 2, porque el orbital S le permite colocar hasta 2. Síganme en el mouse, por favor. El P le permite colocar hasta 6. Por eso en el P usted puede colocar hasta 6. Puede colocar 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Dependiendo de los que necesite. En este caso, ya usted tenía aquí 2 y 2, 4. ¿Cuánto le faltaba para llegar a 7? 3. Y por eso colocamos 3 aquí. Muy bien, pero tomando en consideración esto, ¿no? Atentos, ¿no? Vamos a hacer un segundo ejercicio
Vamos a hacer un segundo. Claro, sí, doctor. Cada fila tiene un valor. El S2, el P6, el D10 y el F14. Exactamente. Tal cual. Vamos a intentar con este segundo. En ese sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P3. 3P3, dice usted. Tal cual. ¿Quién opinó? Ivette, Colón. Bien. ¿Tomaron nota de lo que acaba de decir la compañera? Ya entendió perfectamente cómo está. Vamos a hacer un tercero. No es que sea más difícil, solo estamos aumentando un poquito la complejidad, ¿no? Cuando estamos aumentando el número, porque tenemos que colocar más cosas y usted tiene que estar más atento a contar. Más nada. Doctor. Ajá. Yo, el primero, a ver, 1S2, 2S2. Dígame en qué termina. Dígame en qué termina. Termina en 6. ¿6 qué? P6. 3P6. 3P6, así sí. 3P6. 3P6. ¿Quién opinó? Magallán, Gabriela. Permítame. Excelente. Muy bien. Y aquí lo tienen. ¿Sí? Para los compañeros que aún todavía lo estaban revisando. ¿Sí? Vamos a ver otro. ¿Sí? Ya nos quedan unos minutos solamente, pero con esto, por lo menos, me voy tranquilo de que sí están dominando y saben de dónde sale este asunto. Ajá. ¿En qué termina? ¿En qué termina? En 3 de 2. 3 de 2. ¿3? De 2. 3 de 2. 3 de 2. ¿Quién fue la compañera que opinó? Joana. Joana, ¿cuál es el apellido? Almache. Ajá. Permítame explicarla acá. ¿Tomaron nota el resto de los compañeros? De lo que dijo Joana. Está muy bien. ¿Sí? ¿Están gastando? Vamos a hacer otro. Ajá, cuéntenme. Dígame el último. 3 de 3. 3 de 3, dice. 3 de 3. Excelente. El compañero que lo mencionó. Ronald Fonseca. Muy bien. Fíjense lo sencillo, ¿eh? Por eso entiendo que la parte teórica era un poquito y ustedes estaban ahí como inquietos. Pero ya cuando pasamos a hacer los ejercicios, es cuando lo dominamos. Bueno, es un poquito más complejo porque es más largo. No quiere decir que sea más difícil. Terminaría en 4P2. En 4P2 dice 4P2. 4P2 dice la compañera. ¿Qué dice el compañero? ¿Está de acuerdo o no? Excelente. ¿Quién fue la compañera que nos los dijo? Joana. Joana. Muy bien. Vamos a probar con ese. Ya con esto estamos despidiéndonos. Joana. 4P5. Ya lo voy a revisar. Joana, repítame su apellido, por favor, para ubicarla más rápidamente. Ya, perfecto. Está por aquí. Ajá. En la lista. Te actualizaron y estás de última, en vez de estar de primera, como es Almaty. Muy bien. 4P3. 4P3 dice. 4P5. 4P5. Valero. 4P5. Ajá. Déjeme tomar nota el compañero. Correcto. Excelente. No sé si tenga si hay otro o ya con este creo que ya. Muy bien. Nos quedaría pendiente esto. Bueno, yo creo que sí. Hágale, doctor. Si nos permiten, creo que 3, 4 minutos y ya cerramos el tema, ¿verdad? Y así no nos queda nada pendiente. Esta es la segunda parte que les comenté al inicio. Muy bien. Doctor, la lámina, porfa, para tomar el impacto. La anterior. Claro, cómo no. ¿Lo tienen? Sí. Excelente. Bueno, muy bien. Sí, si no hay inconveniente, 3, 4 minutos y cerramos, digo, para no dejar nada por ahí pendiente, ¿no? Esta es la segunda parte. ¿Sí?
rápidamente, ya esta es una parte bastante, digamos, teórica. Al final hay un ejercicio, pero muy sencillo para cerrar, para que no nos quede nada pendiente con respecto a este tema, ¿verdad? Conocida también como teoría cuántica, y en ella pues intervinieron muchísimos científicos, entre ellos Bohr, Rutherford, etcétera, etcétera. Y Planck sería el primero en proponer una teoría cuántica. Muy bien, más adelante, Heisenberg formula la mecánica de matrices, teoría de incertidumbre, de Broglie crea la mecánica ondulatoria, y Schrödinger, bastante bien conocido en los libros de texto de química, nos habla de la mecánica cuántica. ¿Bien? Para cerrar, por eso le dije que esto era menos extenso que la primera parte. El átomo según Bohr, muy bien, el trabajo que realizó de cuantización respecto a la radiación electromagnética realizada por Planck se basó en estos estudios. Le sirvió para, conjuntamente con su maestro, con Rutherford, ¿sí? Bohr, alumno de Rutherford, estructura su modelo atómico. Muy bien, él propone o publica una explicación teórica para el efecto de hidrógeno, donde nos dice que un átomo sencillo, y luego, de acuerdo a su experiencia, establece 3 postulados. Vamos a repasarlo. El primero, los electrones giran en torno al núcleo, y esto ya lo hemos repasado. O sea, eso se cumple hasta el sol de hoy. El segundo postulado, solo están permitidas determinadas órbitas, y las órbitas también fueron llamadas niveles de energía. Ya lo hemos comentado. Eso, ustedes se pueden dar cuenta que la parte teórica de pronto puede sonar un poquito tediosa, hay que prestarle atención, pero cuando hacemos los ejercicios es cuando realmente ponemos en práctica todo esto que hemos conversado. En tercer lugar, el tercer postulado de Bohr dice lo siguiente: el salto de un electrón de una órbita de mayor a una menor energía provoca la emisión de un fotón, un destello de luz. Bien, y por supuesto que el fotón, la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético, constituyen la luz en la partícula portadora de todas las formas de radiación, incluidas las ondas de radio, infrarrojo, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Para recordar de qué se trata el fotón. En este caso ya, fíjense, en 1924, 1926, repito, no hace 100 años, tanto de Broglie como Schrödinger propusieron sus respectivos experimentos. Podemos concluir que la mecánica cuántica retiene del modelo de Bohr el concepto de que los electrones están en niveles específicos de energía, y es así, pero a los electrones no los trata como partículas en rotación alrededor del núcleo, sino como ubicados en orbital. Un orbital es una región en el espacio alrededor del núcleo donde hay alta probabilidad de encontrar un electrón. Muy bien. Y para cerrar, por eso les dije, vamos a verlo para no dejar nada pendiente de todo lo que hemos comentado, y estoy seguro que responderán de manera perfecta. ¿A qué corresponde este elemento que se encuentra orbitando alrededor del núcleo? Electrón. Electrón con carga negativa. Muy bien. Acá tenemos algo, ¿verdad? Formado por 2 cosas, que constituye el del átomo. Protón y está formado Protón y el núcleo. Protón y electrón. y el neutrón. Muy bien. Y para cerrar, pues tenemos acá esto considerado con las órbitas. Perdón, César, toda la mía. El famoso orbital. O nivel de energía, también llamado así. ¿Sí? Con este repaso final, estamos por concluir el tema. Antes de despedirnos, oigo su Doctor, opinión. regrese un ratito, por favor. Claro, ¿cómo no? Oigo su opinión para cerrar. Doctor, yo estaba pensando que, como dicen los destellos de luz, ¿verdad? En los destellos de luz se forma también en la forma de una batería. Cuando choca el positivo con el negativo, salen los destellos. Todo eso está relacionado con los motores. Exactamente, por eso le digo, cuando usted toca el negativo con el positivo, le salen los destellos. Por eso ahí ya estaba. Exactamente. Y precisamente un fotón es eso, ¿no? Ese haz de luz que observamos en ese tipo de fenómenos. Bueno, muy bien. Espero que de esta manera, ¿verdad?, lo más interactiva posible, realizando estos ejercicios previamente, por supuesto, haciendo el repaso de los conceptos y recordando todo esto que no es nada nuevo para ustedes, pero que sí nos va a ser de alta utilidad. Más adelante, cuando hablemos de compuestos químicos y soluciones, ya hemos precisado, ¿verdad?, de qué se tratan los elementos químicos, cuál es su configuración electrónica, perdón, cómo está compuesto el átomo, ¿verdad? Y
qué posibilidad tienen ellos al unirse de formar, independientemente de su carga eléctrica, formar algunos compuestos. ¿Algún comentario? Profe, ¿Sí? disculpe, ¿nos puede pasar las diapositivas? Bueno, yo lo que puedo es preparar un resumen para enviárselo posteriormente y se los hago llegar en los próximos días. Muchas gracias. Doc, si quiere, le puede enviar un resumen como envié esa noche en el grupo. Me parece bien, me parece mejor. Excelente. Ya, entonces ya les envié al grupo, chicos. Muy bien. Bueno, estimados, que pasen una feliz noche, que descansen. Gracias. Próxima semana, gracias.